2. La morfología. La morfología y la sintaxis comparten la palabra como unidad. Para la primera el análisis se detiene en la palabra, para la segunda se inicia en la palabra. La morfología se ocupa de la estructura interna de las palabras. En este capítulo nos ocuparemos de definir a. ¿Qué se entiende por estructura interna de la palabra? b. ¿Qué clase de unidad es la palabra? Nuestro tratamiento de la morfología será sumamente sucinto, apuntará fundamentalmente a las cuestiones que tienen una particular relevancia para la sintaxis. La estructura interna de la palabra. 1. Los formantes morfológicos. Una palabra tiene estructura interna cuando contiene más de un formante morfológico. Un formante morfológico o morfema es una unidad mínima que consta de una forma fonética y de un significado. Comparemos las siguientes palabras: gota, gotas, gotita, gotera, cuentagotas. Gota es la única de estas palabras que consta de un solo formante. Carece, entonces, de estructura interna. Es una palabra simple. Todas las otras palabras tienen estructura interna. 31. Los formantes que pueden aparecer como palabras independientes son formas libres. Los otros, los que necesariamente van adosados a otros morfemas, son formas ligadas. Cuentagotas contiene dos formantes que pueden aparecer cada uno como palabra independiente. Es una palabra compuesta. Gotas, gotita y gotera también contienen dos formantes, pero uno de ellos, ese, ita, era, nunca puede ser una palabra independiente. Son formas ligadas que se denominan afijos. Algunos afijos van pospuestos a la base, gota, como los de nuestros ejemplos, son los sufijos. Otros afijos la preceden: inútil, descontento, apolítico, son los prefijos. Las palabras que contienen un afijo se denominan palabras complejas. Del inventario de formantes reconocidos, reconoceremos dos clases. A. Algunos son formantes léxicos, tienen un significado léxico, que se define en el diccionario: gota, cuenta. Se agrupan en clases abiertas. Pertenecen a una clase particular de palabras: sustantivos, gota, adjetivos, útil, adverbios, ayer, verbos, cuenta. Pueden ser palabras simples: gota, útil, ayer. Base a la que se adosan los afijos en palabras complejas: gat, paalatic. Parte de una palabra, compuesta: cuenta, gotas. B. Otros son formantes gramaticales, tienen significado gramatical, no léxico. Se agrupan en clases cerradas. Pueden ser palabras independientes, preposiciones: a, de, por, conjunciones: que, si. Afijos en palabras derivadas: ese, ero, in, des. Menos frecuentemente, formantes de compuestos: aunque, porque, si no. Entre las palabras no simples consideradas hasta aquí, cada una contenía solo dos formantes. En otras un mismo tipo de formante se repite. Sufijos: regionalizar, utiliza ble. Prefijos: descomponer. Exprosoviético. O también formantes de diferentes tipos pueden combinarse entre sí. Prefijo y sufijo: deslealtad, empobrecer. Palabra compuesta y sufijo: rionegrino, narcotraficante. En la combinación de prefijación y sufijación, se distinguen dos casos, ilustrados en nuestros ejemplos. En deslealtad, la aplicación de cada uno de los afijos da como resultado una palabra bien formada. Si aplicamos solo el prefijo se obtiene el adjetivo desleal, si aplicamos solo el sufijo el resultado será el sustantivo lealtad. En cambio, en empobrecer, si se aplica solo un afijo, 32, el resultado no será una palabra existente: empobre, pobrecer. Prefijo y sufijo se aplican simultáneamente, constituyendo un único formante morfológico discontinuo que se añade a ambos lados de la base léxica. Este segundo caso se denomina parasíntesis. Para establecer la estructura interna de las palabras, la morfología se ocupa de a. Identificar los formantes morfológicos. B. Determinar las posibles variaciones que estos presenten. C. Describir los procesos involucrados. D. Reconocer la organización de las palabras. 2. Identificación de los formantes morfológicos. Comparemos ahora las siguientes palabras: sol, solar,
solazo, quitasol, girasol, soltero, solaz. En las primeras 5 palabras de la lista, una simple, 2 derivadas y 2 compuestas, se reconoce el formante léxico sol. Si bien la forma fonética de las otras 2 incluyen la secuencia sol, en ellas no es un formante morfológico ya que no existe correlación entre la forma fonética y el significado. La motivación, es decir, la asociación entre la forma fonética y el significado, es uno de los criterios para la identificación de los formantes morfológicos. Por otra parte, los formantes morfológicos son recurrentes, es decir, son reconocibles o ahílables en distintas palabras. Así, la partición solar se justifica porque los 2 formantes reaparecen en otras palabras, así, el segundo formante, con significado y función similares en polar, consular, estelar, molar. 3. Variación alomórfica. Un mismo formante morfológico puede estar representado por más de una forma fonética. Algunos formantes morfológicos mantienen su forma fonética en todas las palabras, complejas o compuestas, en las que aparece. Así ocurre en el caso de sol. En cambio, otros formantes presentan variación entre formas que alternan de acuerdo con el contexto. Estas formas alternantes se denominan alomorfos. Para saber si se trata de 2 alomorfos de un mismo formante morfológico o de 2 formantes morfológicos diferentes, hay que tener en cuenta su distribución, el conjunto de los contextos en que puede aparecer. Cuando a cada contexto le corresponde un alomorfo específico, la distribución de los alomorfos, 33, es complementaria. Así, el plural de los nombres tiene 3 alomorfos en español, s, es y 0, cuya distribución depende del contexto fonológico precedente, casa s, árboles, crisis. En cambio, en el prefijo negativo in, que también tiene 3 alomorfos, es el contexto siguiente el que condiciona la selección, inútil, impensable, ilegal. En otros casos, el condicionamiento no depende de factores fonológicos sino morfológicos, así, el imperfecto del indicativo tiene 2 formantes bea para la primera conjugación y con acento a para la segunda y la tercera. En todos estos casos, pues, la distribución es complementaria a cada contexto particular le corresponde una variante particular, son todas variantes de un único morfema. 4. Los procesos morfológicos. Para dar cuenta de la formación de palabras complejas y compuestas, se requiere considerar las unidades morfológicas y las reglas que relacionan las formas básicas con las palabras resultantes. Las reglas que describen las modificaciones que afectan a una forma existente se denominan procesos morfológicos. Ya hemos visto algunos de ellos. Afijación, consiste en la adición de un afijo a una base. Cada afijo se añade mediante una regla. El resultado es una concatenación de formantes morfológicos. En la formación de la palabra prehistoriceo contamos 3 reglas de afijación, una de prefijación y 2 de sufijación. B-composición, es el proceso por el cual se forma una palabra a partir de 2 o más formas libres, pelirrojo, caradura, limpiatubos. C-modificación, vocálica, consonántica, acentual. La segmentación de los formantes morfológicos de una palabra resulta particularmente dificultosa cuando estos se superponen. Así, en su P, no podemos disociar de la base el formante de tiempo y modo, la modificación vocálica y consonántica que opone sub y sup obedece a la inclusión de estos formantes gramaticales. De supleción, es la sustitución completa de una forma por otra, por ejemplo, s, e, fu son formas supletivas del paradigma del verbo ser, que no pueden explicarse mediante la mera adición de afijos a una base común ni tampoco por la modificación de una vocal o consonante del tema. La supleción se da generalmente en las clases cerradas de palabras, los auxiliares, algunos verbos de uso muy frecuente, ir, los pronombres personales. También puede entenderse como supleción la alternancia que se registra entre algunas palabras y las raíces latinas o griegas correspondientes, hermano, fratern, obispo, episcop, ciudad, riuarbi, pero en este caso resulta difícil establecer si se trata de la misma unidad o de 2 unidades que comparten aspectos semánticos. 34. E-conversión, consiste en el cambio de categoría de un formante léxico sin la adición de ningún sufijo, por ello se habla aquí de sufijo cero. Algunos adjetivos se convierten en sustantivos, viejo, ciego, periódico. Asimismo, algunos adverbios se nominalizan, mañana, alrededores, tarde. Los participios pueden convertirse en adjetivos,
agradecido, aburrido, pelado. 5. La estructura de la palabra. Hasta ahora hemos reconocido los formantes de las palabras y los procesos morfológicos que los combinan o modifican. Como hemos visto, algunas palabras se forman mediante más de un proceso morfológico. Estos procesos siguen un orden, por lo que, si la palabra contiene varios formantes, hay que prever varios pasos para llegar al resultado final. Una condición que debe respetarse es que cada uno de los pasos debe dar como resultado una palabra existente. Por ejemplo, la palabra deslealtad contiene tanto un prefijo, des, como un sufijo, tad. Se añaden ambos simultáneamente o uno precede al otro. En principio hay 3 análisis posibles. 1. A. Des, leal, tad. B. Des, leal, tad. C. Des, leal, tad. El análisis de A supone que ambos procesos de afijación se realizan simultáneamente. En los otros 2, uno precede al otro. En B, el prefijo se añade al final, mientras que en C, el orden es el inverso, el sufijo que cambia la categoría de la palabra se añade al adjetivo ya prefijado. Estos análisis pueden representarse también mediante diagramas arbóreos. 0,0000000000002 A, B, C. 0,00000 deslealtad, deslealtad, deslealtad. Cada uno de estos análisis, tanto los realizados mediante encorchetamiento como los efectuados mediante árboles, son hipótesis acerca de la estructura interna de esta palabra. Debemos seleccionar la más adecuada. ¿Cómo hacerlo? 35. Por razones metodológicas y teóricas, rechazamos el análisis plano de A, que es el menos informativo, tanto en morfología como en sintaxis optaremos, cuando sea posible, por cortes binarios, ya que se corresponden mejor con la organización sistemática de la lengua. Tanto B como C cumplen con este requisito, de manera que será necesario añadir otro criterio suplementario para elegir el más adecuado. La mayoría de los afijos seleccionan la categoría de la base. Así, el prefijo negativo in solo se añade a bases adjetivales, inútil, impensable, ilegal. El prefijo de se aplica a bases verbales o adjetivales, deshacer, desconectar, desprolijo, descortés, pero no a bases sustantivas. En cambio, el hecho de que la base adjetiva esté o no prefijada no resulta pertinente para la adición del sufijo tad. El análisis adecuado es, entonces, C. 6. Flexión y derivación. Una palabra como despeinó contiene 2 tipos de afijos, un afijo flexivo, el sufijo o, que transmite información de carácter gramatical, número, persona, tiempo y modo, y un afijo derivativo, el prefijo negativo des. Los afijos flexivos manifiestan las propiedades flexionales de las palabras variables, el género, el número, la persona, el tiempo y otros. La morfología flexiva se ocupa de estas propiedades flexionales y de su representación morfológica. La derivación, junto con la composición, forma parte de la morfología léxica que se ocupa de la formación de palabras. Señalaremos algunas diferencias relevantes entre flexión y derivación. Formación de palabras. Mientras que la derivación permite formar nuevas palabras, la flexión solo completa la palabra mediante información relevante para las reglas sintácticas. Índole de ambos tipos de afijos: los afijos flexivos poseen significado estrictamente gramatical, género, número, caso, tiempo, modo, persona, que resultará relevante para la sintaxis, ya que pone de manifiesta relaciones estructurales entre palabras o frases. En las tardes tranquilas el género y el número del sustantivo tarde se imponen al artículo y al adjetivo mediante la concordancia. La flexión se aplica de modo regular y automático. Los afijos derivativos, generalmente, poseen significados léxicos. Son muy numerosos los significados que pueden expresar. Entre muchísimos otros, mencionaremos algunos: negación, in, a, des, tamaño, hito. On, lugar donde se expende un producto, hería, colectivo, age, y con acento o. Por otra parte, un mismo afijo puede tener más de un significado. Los afijos derivativos son, por lo general, polisémicos. Así, entre otros varios significados, ero puede designar un oficio, por ejemplo, almacenero; verdulero puede parafrasearse,
36, por comerciante que expende X, en camionero, balsero, el conductor de X, en limonero, duraznero, árbol que produce X, en cenicero, revistero receptáculo donde se deposita X. Al ser representado mediante un morfema ligado, este significado léxico queda gramaticalizado. Especialización de las bases. La flexión se especializa para determinadas bases léxicas. El tiempo y el modo solo se aplican a bases léxicas verbales. El género a bases sustantivas y adjetivas, con una diferencia: los adjetivos se flexionan en género y número, para concordar con el sustantivo. En cambio, la mayor parte de los sustantivos no se flexiona en género sino que pertenece a un género. En efecto, el género es inherente en mesa, silla, ventana. Los afijos derivativos también seleccionan la categoría de sus bases. El prefijo negativo in selecciona bases adjetivas. Algunos, sin embargo, se aplican a más de un tipo de base léxica: izar a adjetivos o sustantivos, legalizar, electrizar, simbolizar. Un prefijo como super no selecciona la categoría de la base: superhombre, supercontento, supervalorar. Los afijos flexivos no alteran la categoría léxica de la palabra. Al añadirle el sufijo de plural a un sustantivo, el resultado será siempre un sustantivo. En cambio, los sufijos derivativos pueden preservar o alterar la clase léxica del tema. El siguiente diagrama representa estas posibilidades. 000000002 n 0000 va. La sufijación derivativa puede operar los siguientes cambios de categoría. n, v periodo periodizar verbalizador de nominal. n, a arena arenoso adjetivador de nominal. v, n ofrece ofrecimiento nominalizador de verbal. v, a envidiar envidiable adjetivador de verbal. a, n puro pureza nominalizador de adjetival. a, v puro purificar verbalizador de adjetival. Otros sufijos derivativos, en cambio, preservan la categoría léxica de la base. n, n arena arenal. a blanco blancuzco. v besar besuquear, 37. A veces no resulta sencillo determinar si un sufijo es flexivo o derivativo. Es lo que sucede con la sufijación apreciativa: diminutivos, aumentativos y peyorativos: muchachito, casita, florcita, muchachón, caserón, casucha, feita, feucha, richachón. Algunas de sus características son propias de la flexión: es regular, no forma nuevas palabras ni altera su categoría. Sin embargo, la modificación que introduce no interesa a ninguna regla sintáctica ni expresa ninguna propiedad flexional. Estas últimas propiedades resultan decisivas para ubicar la sufijación apreciativa en el terreno de la derivación. La palabra. Si bien la gramática tradicional se centró en la palabra, considerando prioritariamente su clasificación y sus variaciones, no ofreció una definición de esta unidad. En buena medida esta carencia se debe al carácter ateórico de la perspectiva desde la que analizaba la lengua. Para la gramática tradicional la palabra era una unidad operativa y, desde este punto de vista, no requería una definición explícita. De todos modos, aún hoy carecemos de una definición de palabra. La dificultad radica en la enorme diversidad que presentan las lenguas al respecto. Hay diferencias muy marcadas entre las lenguas con respecto al número de formantes que puede incluirse dentro de la palabra, desde lenguas en que solo admiten uno chino, vietnamita hasta otras en que se reúne un número elevado de formantes como muchas de las lenguas amerindias. Incluso resulta dificultoso dar una definición para una lengua particular, ya que se deben tener en cuenta varios criterios que no dan resultados necesariamente coincidentes. Para reconocer las características de la palabra, conviene comparar una secuencia de palabras, una construcción sintáctica, con una secuencia de morfemas que forman una palabra, una construcción morfológica. Veamos algunas de las diferencias. A. Posibilidad de intercalación de material léxico entre dos formas adyacentes. Si comparamos una construcción sintáctica como pintar descuidadamente con una morfológica como pintarrajear, vemos que entre las dos palabras que forman la construcción sintáctica podemos interponer otras: pintar muy descuidadamente, pintar la pared descuidadamente. En cambio, entre los formantes de pintarrajear no podemos insertar otro morfema: pintar muy ajear. B. Permutabilidad. En una secuencia de palabras puede alterarse el orden de los formantes: descuidadamente pintó la pared, en cambio,
El orden, 38, de los morfemas es fijo, ajear pintar. La permutabilidad es característica, pues, de las palabras y no de los morfemas. De todos modos, esta movilidad posicional no es igual para todas las palabras. En una secuencia como con cuidado no puede alterarse el orden, cuidado con, aunque puede ser interrumpida por la intercalación de material léxico entre los dos constituyentes, con mucho cuidado. Las palabras que carecen de acento propio, preposiciones, artículos, algunos pronombres, están limitadas en su posibilidad de permutación ya que deben apoyarse en la palabra que la precede o que la sigue. En determinadas condiciones, el pronombre lo se apoya en el verbo que lo precede es enclítico como en tercera, en 3b, en cambio, en el verbo que le sigue es proclítico. 3a. Juan puede conseguirlo. b. Juan lo puede conseguir. Como vemos, en a, el clítico pronombre átono lo forma una unidad gráfica con el verbo, en cambio, en b, aparece gráficamente separado del verbo que le sigue, aun cuando desde el punto de vista fonológico también aquí verbo y pronombre forman una unidad acentual. Si nos atuviéramos a un criterio gráfico para el reconocimiento de las palabras, lo sería una palabra en b, pero no en a, donde sería solo un formante de una palabra, cuyo análisis correspondería a la morfología. Tal solución resulta a todas luces antiintuitiva. Consideraremos, por lo tanto, que en ambos casos se trata de una palabra solo que, como es átona, tiene restricciones particulares de posición y carece de la propiedad de la permutabilidad. Aislabilidad, en principio una palabra puede constituir un enunciado, por ejemplo, puede ser respuesta a una pregunta. Esta capacidad de aislarse del contexto por una pausa potencial, una vez más, está restringida en las palabras átonas, ya que necesitan el apoyo de una palabra tónica. Ya hemos visto en 3, que del carácter átono de los clíticos depende que deban funcionar pospuestos, enclíticos, o antepuestos al verbo, proclíticos. Esta dependencia se da en todas las palabras átonas, artículos, algunos auxiliares y la mayor parte de las preposiciones. 4. El estudiante lo ha leído en casa. Ninguna de las palabras en negrita de 4 puede ser respuesta a una pregunta. Las palabras átonas cumplen, pues, con menor número de requisitos que las otras, son palabras fronterizas. Sin embargo, se diferencian de los formantes morfológicos por un criterio suplementario. 39. De posibilidad de desempeñar una función sintáctica, los formantes morfológicos no pueden desempeñar funciones sintácticas independientes, a un prefijo o a un sufijo no pueden asignárseles una función sintáctica. En cambio, las palabras átonas cumplen funciones. Los clíticos son palabras ya que cumplen una función sintáctica, en 3 y 4, la de objeto directo. Por último, conviene despejar una posible ambigüedad con respecto al uso del término palabra. ¿Cuántas palabras reconocemos en la siguiente oración? 5. Sé que Juan no sabe lo que nosotros sabemos. Algunos dirán que hay 9 palabras, mientras que otros quizás solo cuenten 7. Estos reúnen se, sabe y sabemos como formas de una misma palabra ya que contienen un mismo elemento léxico. Para mantener diferenciadas las dos acepciones del término, adoptaremos aquí la siguiente convención: usaremos palabra para cada una de las formas diferentes, por lo tanto, contaremos 9 palabras, y denominaremos lexema, saber, a la entidad abstracta que se realiza mediante las 3 palabras. Una palabra, entonces, contiene un lexema más sus propiedades flexionales. En nuestro ejemplo, todas ellas son formas del presente de indicativo y se diferencian por el número y la persona, 1 arei singular, 3 arei singular y 1 arei plural, respectivamente. Las propiedades flexionales son relevantes tanto para la morfología como para la sintaxis. A la morfología le interesa la forma que tendrá la palabra, a la sintaxis la relación de la palabra con las otras en la oración, sé y sabemos se diferencian por el número de sus sujetos respectivos y estos, a su vez, de sabe por la persona. En el diccionario figura el lexema pero no todas las palabras que lo realizan, en nuestro caso, cada una de las formas del paradigma del verbo, a menos que su formación sea irregular, se, sepa, supo. Entre las palabras que realizan al mismo lexema, se selecciona una para representarlo, la forma menos caracterizada, el infinitivo en el caso de los verbos, el singular en los sustantivos, el masculino singular en los adjetivos.
Además de las palabras del paradigma, otras muchas contienen el formante léxico sabio, sabiduría, sabedor, sábelo todo. Sin embargo, estas no constan solo del lexema más sus propiedades flexionales. Se trata de lexemas diferentes formados por derivación o composición. Como tales figuran en el diccionario. Esta distinción entre palabra y lexema carece de utilidad en el caso de las palabras invariables, adverbios, preposiciones y conjunciones. 40. Ejercitación. 1. Clasifique las siguientes palabras: leal, desleal, lealtad, narcotráfico. Proponga al menos otros 2 ejemplos de cada uno de los tipos reconocidos. 2. En las palabras siguientes un formante discontinuo convierte un tema adjetivo o sustantivo en verbo: agrandar, anochecer, aterrorizar, engordar, enfurecer, destornillar, entronizar, innovar, deformar. ¿Qué combinación de prefijos y sufijos reconoce? 3. Hemos reconocido sufijos flexivos y sufijos derivativos. Se aplica esta distinción a los prefijos. 4. Segmente las siguientes palabras en sus formantes morfológicos y clasifíquelos: llave, llavecita, llavero, portallaves, beso, besan, besaron, besuquean, besuqueador, arena, arenoso, verde, verdoso. 5. ¿Cómo habrá podido comprobar? Algunas palabras lo son plenamente, mientras que otras no lo son tanto, ya que satisfacen solo alguno de los criterios. Podría ordenar en una escala descendente las siguientes palabras, indicando en cada caso cuál o cuáles de los criterios son satisfechos. A. Tú, te. B. Se, de. C. Ay, ay. D. El, le. 6. Puede explicar la diferencia de comportamiento en los siguientes ejemplos, cada uno de los cuales consta de un auxiliar y del verbo principal. No hemos jamás negado eso. No he jamás negado esto. Habíamos ya dicho. Has ya dicho. 7. ¿Cuántos lexemas se requieren para agrupar las siguientes palabras? A. Canto, cantando, cantaré, cantaríamos, cantaron. B. Verás, veíamos, vieron, vista, revió, revista, 41. C. Poner, puso, repondremos, disponga, disposición. D. Alto, alta, altos, altas, altura. E. Azul, azules, azulado. F. Pago, pago, pagaré. Advierta que algunas de estas palabras pueden pertenecer a más de un lexema. 8a. Son escasos los sustantivos que se flexionan en género. La mayoría, en cambio, pertenece a un género determinado. Mencione 3 sustantivos de cada uno de estos tipos. Para los sustantivos del segundo tipo, diría usted que el género es una propiedad flexional. B. ¿De qué depende que los sustantivos se flexionen en género? Hablaría usted de una oposición flexional en los siguientes casos: canasta, canasto, damasco, damasca, río, ría, farol, farola. Y en los siguientes: caballo barra yegua, hombre barra mujer, yerno barra nuera.